Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Evelyn Quiseo García y el día de hoy vamos a dar solución al ejercicio 34 de la sección 4.8 de optimización. Bien, nos piden que encontremos la longitud máxima de L de una lámina delgada que puede transportarse horizontalmente alrededor de una esquina en el ángulo recto mostrado en esta figura. Nos dan como sugerencia que utilicemos triángulos semejantes. Bien, eh, recordemos que pues estos son triángulos semejantes porque sus lados rosados, que son estos que están aquí, son paralelos, porque si yo los prolongo formarían dos líneas paralelas, o sea que tienen lados paralelos, primero, y segundo, los atraviesa una transversal, que vendría siendo la hipotenusa para tanto como para el pequeño como para el grande. O sea que al tener dos líneas paralelas con una transversal, se forman en esas paralelas ángulos congruentes, que vendrían siendo teta. Y tercero, como son triángulos rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados, además del ángulo que comparten, que vendría siendo teta. Bien, ahora establezco la proporcionalidad entre ellos o la relación. Entonces tenemos que si yo tomo el lado grande y lo comparo con el pequeño, entonces lo vamos a hacer utilizando la hipotenusa de ellos, entonces sería L de menos X, la hipotenusa del grande, igual a X, la hipotenusa del pequeño, sobre el lado con respecto al grande, que vendría siendo 8, y el pequeño, que vendría siendo Y. Bien, ahora vamos a aplicar teorema de Pitágoras eh, para que ya no nos queden tres variables, que en este caso tenemos L, X y no es lo que necesitamos. Así que con el teorema de Pitágoras vamos a expresar la Y en función de X, es decir, el triángulo pequeño, le aplicamos el teorema de Pitágoras, pues como dije anteriormente, para el lado Y en términos de X. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso sería la X, es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, para que me quede pues en función de X. Entonces elevamos al cuadrado todo, luego despejamos la Y sacamos raíz, pues para que nos quede en función de X, como ya he dicho anteriormente. Entonces voy a dar un breve resumen de lo que vamos a hacer en el ejercicio para que quede un poco más claro. Entonces ya teniendo todo perfectamente en función de X, eh, lo que vamos a hacer es derivar para luego igualar a cero, para obtener los puntos críticos, donde ese punto crítico es precisamente el que me va a permitir evaluarlo después de determinar el máximo de la lámina. Y después ese punto crítico, después de que lo tengamos, eh, vamos, pues después de obtener la primera derivada, lo que haremos es evaluarlo en la función inicial y así obtendremos el resultado. Entonces, bien, vamos a reemplazar la y, lo que nos dio la y en la fórmula. Después vamos a despejar L para hallar la derivada. Entonces despejamos L pasando el menos X al otro lado. Y bien, antes de aplicarle la derivada a la función, recordemos la derivada del cociente, que nos dice que f sobre g es igual a la derivada del primero por la función del segundo menos la función por la derivada del segundo elevado al cuadrado. Bien, ahora realizo la derivada de L teniendo en cuenta que está en función de X. Listo, entonces derivamos. Entonces reemplazamos en la fórmula. Entonces obtenemos esto. Luego aquí vamos a cancelar el 2 con el 2 y multiplicamos la X con la X. Y aquí cancelamos el 2 con la raíz y obtenemos lo siguiente. Bien, obtenemos 8x al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado menos 64, que fue lo que operamos. Y de igual forma acá cancelamos la raíz. No hicimos nada más. Bien. Ahora, vamos a operar el numerador. Entonces, para ir simplificando, elevamos al cuadrado para cancelar la raíz con la raíz. Y obtenemos lo siguiente. Que 8, que multiplica x al cuadrado menos 64, menos 8x al cuadrado,